Vayamos a la Biblia, por favor. Filipenses, en el capítulo 3. Dejarlo todo. Bueno, eso se puede decir de distintas formas. Cuando uno está convencido de que es bueno abandonar el mundo de pecado, uno dice, hay que dejarlo todo. En otro momento, cuando uno está como el joven rico, a quien Jesús le dijo, vete, véndelo todo, dalo a los pobres, déjalo todo, ven y sígueme. Fue algo así como que el dejarlo todo, dalo todo, abandónalo todo. Resulta complicado porque alguna gente llega a apreciar tanto lo que la vida le da, lo que el mundo le da, lo que la naturaleza le da, lo que recibieron por ese orden natural, llegan a conectarse de tal manera, no solo a aquellas cosas que a nosotros nos pueden parecer buenas, pero irónicamente, hay quien se aferra a su vida de pecado y a su estilo de vida, a su forma de vida. Hay gente que ama la borrachera, ¿sí? El adulterio, la fornicación. Hay gente que hizo de la mentira el modus operandi. Yo recuerdo, sí, su modus vivendi. Yo recuerdo esas películas de la niñez y aparecía por ahí de vez en cuando un raterito de barrio, y pusieron un guardia allí en la esquina y entonces dice, en este barrio ya no se puede ni robar dignamente. Porque eso se había convertido en su estilo, ¿no es cierto? En su estilo de vida. Sin Cristo creemos que lo que da el mundo es la cosa más importante. Nos amarramos, nos identificamos con cultura, aunque no siempre esa cultura represente los intereses de Cristo. Y en esa cultura puede haber ídolos, paganismo, idolatría, pero la gente llega a separarlos de lo pecaminoso. ¿Cómo le llamaban a los diosesitos aquellos de los taínos? Semíes eran, los semíes. Sí. En Puerto Rico los coleccionan. Sí, porque eso es una cosa cultural. Entonces, allí está el hermano con un semí en la sala de la casa y orgulloso de tener allí el pedazo de piedra ese ante el que la gente se postraba para adorar. Y decimos que eso es cultura. Algunas costumbres culturales se visten de vulgaridades, pero es cultura, ¿sí? Sí. Hay ciertas revistas que no las miramos porque son pornográficas. Otras las miramos, aunque tienen fotos iguales, porque son culturales. Sí, la una se llama Penthouse y la otra National Geographic, pero allí están todo el mundo sin ropa. No es cierto. Entonces, pues me parece a mí que de alguna forma hay que prestar atención a estas cosas porque nos arrastran los criterios culturales y nos arrastran las modas. ¿Sí? Las modas son una dictadura fea que usted tiene que esperar un rato en lo que pasa. A usted no le gustaba ese color, pero ahora está por todas partes. A usted no le gustaba ese estilo, pero ahora está por todas partes. Y eso es una dictadura francesa a la cual usted se tiene que someter porque sí, este es el buen perfume ahora. Y este es el color de la época, de la ocasión. Tristemente uno cede a todas esas cosas y claro,
las cosas que he dicho hasta ahora de repente nos pueden parecer un comentario simpático. Sin embargo, algunas de estas cosas no son tan simpáticas. Peor aún, algunas de ellas son buenas. ¿Qué tal? Y qué difícil se nos hace. Porque cuando tengo que renunciar a aquello que yo sé que es malo, y yo sé que a Dios no le agrada, y yo sé que hace daño, pues aunque el gusto y el criterio quieran resistir, finalmente es fácil de convencerme. ¿Quién pelea contra no matarás? No es cierto. Decir falso testimonio, mentir. ¿Quién pelea contra no robar? ¿Quién pelea contra esas cosas? Pero la Biblia riñe contra algunas cosas que nos llegan a resultar simpáticas o que simplemente son realmente buenas. En algún momento de este mensaje, lo que yo acabo de decir se va a aclarar. Por el momento, permítame leer 2 o 3 versículos. Los primeros que quiero leer están en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, versículo 7 y versículo 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, ustedes dijeron amén y aleluya, pero algunos en el corazón dijeron, ay, como duele. Las he estimado por amor a Cristo, las he estimado como pérdida. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, todo. Ahí ya no clasificó bueno o malo. Todas las cosas, todo, el universo entero, todo. Pablo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ya allí no es lo que es pecado, ahí es todo, cualquier cosa que se compare con Cristo, dice el apóstol Pablo, yo lo estimo como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se dio cuenta que no hay ni un dejo de tristeza en las palabras de Pablo? Pablo de ninguna forma está creyendo que él hizo la gran cosa al dejar todo por Cristo. Él no está hablando de eso, él más bien está haciendo una comparación directa y dice, cuando se trata de la excelencia, ¿sí? Maravillosa excelencia del conocimiento de Cristo, todo lo demás lo tengo como pérdida. El apóstol Pablo gritó allí, no compara. ¿Sí? No compara nada que yo haya dejado, no compara con Cristo. Ganar a Cristo es la mayor ganancia que existe. De hecho, este pasaje se escribe como cuando nos reunimos con el contador para analizar la empresa, ¿sí? Y tira 2 columnas, ganancias y pérdidas. Y lo que dice aquí es que el apóstol en algún momento tomó lo que estaba en la columna que dice ganancia y lo cambió a la columna que dice pérdida. Y está diciendo, he aprendido a juzgar, he aprendido a valorar. Lo que Pablo está diciendo es, mi conversión hizo que yo aprendiera
a ponderar, a evaluar, a juzgar mi vida, y me di cuenta que hasta aquel día yo tenía un poco de cosas aquí que no debían estar en la columna de ganancia. Las quité y las pasé a la otra columna. Realmente son pérdida. Pablo dijo con eso, yo estaba engañado. Yo estaba engañado. Los inteligentes digan, yo también. Pocos. Otra vez conmigo los inteligentes, yo también. Yo también estaba engañado. Había cosas que yo creía que eran buenas y me di cuenta que no sirven, que eran ganancias para mí, y finalmente descubrí que no eran la gran ganancia. Un versículo, nada más que para que esté ahí en el contexto mental de todos. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está hablando de los judíos. Ahora usted tiene que preguntarse qué tiene que ver el judaísmo con lo que estamos hablando. Bueno, que el versículo 7 y 8 que yo les acabo de leer de Filipenses tiene un contexto. Preste atención a esto. Tiene un contexto. Pablo viene hablando de ciertas cosas y ahora hace un alto para decir, y todo eso que yo creía que eran ganancias, eran pérdidas. Y uno dice, claro, la violencia del apóstol, las vulgaridades, los robos. No, nada de eso. En la vida de ese hombre, eso no abundaba. ¿De qué está hablando el apóstol? Pues los versículos 5 y 6 de ese mismo capítulo nos dicen de qué estaba hablando el apóstol. Y el apóstol identifica en esos dos versículos tres cosas poderosas. De hecho, para leer el versículo 5 y 6 hay que leer la mitad del versículo 4, porque esos dos versículos están divididos de forma extraña. Pero desde la segunda parte del versículo 4, él dice allí, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Déjeme explicar esa frase un momento. Pablo está hablando de gente que tiene muy buena opinión de sí mismo. Usted trató de evangelizar a su esposo y él le dijo, pero yo he sido un hombre bueno toda mi vida. Piensa que fue un hombre bueno toda su vida. Está perdido. No se da cuenta ni siquiera de lo que fue su vida. Preste atención. Usted trató de predicarle a su esposa y le dijo, la Biblia dice que tienes que arrepentirte y convertirte. Y ella lo miró así, subió la ceja. ¿Y yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no era como tú. No, dígame que la gente se da cuenta. Usted trató de evangelizar a sus padres, predicarle a sus padres. Mira, mi hijo, antes de que tú nacieras ya yo amaba a Cristo y yo iba a la iglesia. Y uno dice, esto no va por buen camino. Vamos a esperar otro momento en que el Señor abra la puerta. El apóstol Pablo está hablando de esa gente que tuvo religión, que fueron casi decentes, que se conducían más o menos bien en medio de la sociedad. Entonces él dice, me encanta la frase, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice, tú piensas que eras bueno, yo más. Tú piensas que eras decente, yo más. Tú piensas que tú eras religioso, yo más que tú. Yo era todo eso que tú eras y mucho mejor. Me tuve que convertir a Cristo y entregarlo todo.
Un día descubrí que toda mi pureza era basura al compararla con la santidad de Cristo. Yo más, dice Pablo, y entonces va a explicar y da 7 razones por las cuales él era mejor persona que la mayoría de la gente que él conocía. Y número 1, circuncidado al 8º día. Usted nunca olvide que la circuncisión para el judío era el pacto con Dios. Nace allá en el compromiso que Dios hace con Abraham. Entonces él dice, a los 8 días de nacido fui circuncidado, ni un día antes ni un día después, como dice la ley. ¿Sí? No soy cualquier cosa, soy del linaje de Israel. Usted ha visto cómo a los hermanos les encanta esa cosa. Ahora, eso se puso de moda hace unos años. Somos sefarditas, los que nuestro apellido terminan en Z, como Díaz, usted comprenderá. Descendientes de judíos, como si eso los acercara un poquito más a Dios. Pero Pablo dice, del linaje de Israel. Nada más y nada menos que de la tribu de Benjamín. Como si eso fuera poco. Hebreo de hebreos. O sea, entre los hebreos, yo más. Más hebreo que todos los hebreos. En Puerto Rico dicen, yo soy boricua para que tú lo sepas. Este dijo, para que tú lo sepas, yo soy hebreo. Hebreo de hebreos. ¿Amén? Y no solo cualquier hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Cómo te quedó el ojo? Fariseo. Y en cuanto a celo, para que sepan cuán comprometido yo estaba con el fariseísmo, con mi religión, con mi patria, con mi nación. En cuanto a celo, el más excelso de todas las formas de expresión y de celo por Dios, perseguidor de la iglesia. Yo mataba a los cristianitos estos. Yo los perseguía, los golpeaba y los apresaba a los cristianos como ustedes. Pablo está diciendo, yo era puro en esa religión. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprendible. Nadie tenía nada que reprenderme. Yo caminaba en rectitud. Oiga, ¿se dio cuenta que no menciona los robos? No había robos. Ni las mentiras. No era mentiroso. No habla de los adulterios. No era adúltero. No habla de sus vicios. No era borracho. No era adicto a las drogas. No era un delincuente. Algunas personas llegan a creer y a juzgar que la razón por la cual alguien se convierte es porque tiene una vida pecaminosa, espantosa. Pablo no está hablando de una vida pecaminosa ante los ojos de la sociedad. Pablo está hablando de cosas que él y la mayoría de la gente apreciaría. Lo llamarían una vida ejemplar, una vida digna, un hombre fino, provechoso para la sociedad, para la religión, para la nación, para los vecinos. Y Pablo dice, me tuve que convertir, no conocía a Cristo, estaba perdido. Aleluya. Lo que Pablo está diciendo es, todo eso, yo antes lo veía como la gran cosa. Diga la gran cosa. Y luego haga así. Como la gran cosa. Lo veía todo aquello como ganancia. Lo veía, según estos versículos, como lucro, ¿sí? Como provecho. Eso era provechoso, eso era hermoso.
aún los judaizantes de aquel momento y del día de hoy siguen considerando esto. Es más, no hay judío que pueda leer este versículo y encontrarle sentido. Diría, pero ¿qué tú estás diciendo? Tú eras lo más hermoso que había en el barrio. ¿Usted nunca se dio cuenta de que algunos vecinos no entendieron por qué usted se convirtió? Y cuando usted habla de que me arrepentí, me convertí, me entregué a Cristo, y la gente dice, ¿y de qué? Sí, mi tía me decía, pero si tú toda la vida has sido bueno. Hay gente que vive en la land. No entienden. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1 y versículo 18, utiliza una expresión. Él dice, vana manera de vivir. Está hablando de eso que Pablo está señalando. Pedro lo llama vana manera de vivir. ¿Qué es vana manera de vivir? Creer que porque me conduzco más o menos decentemente voy a entrar al cielo. Creer que sin Cristo se puede ser salvo. Vana manera de vivir. Cualquier cosa en que vivamos antes de aceptar a Jesucristo, Él lo llama vana manera de vivir. Aún esos 7 señalamientos que hace Pablo en los versículos 5 y 6, vana manera de vivir. Pero mire el gran problema. Aquel nació en el judaísmo. Según el judaísmo caminaba más o menos de forma correcta. Pedro lo llama vana manera de vivir. Pablo lo llama pérdida. Algunos nacieron en el catolicismo. Lo llama vana manera de vivir. Pedro lo señala como vano, Pablo lo señala como pérdida. Pero mire el problema. Algunos nacieron en una iglesia evangélica, pero eso tampoco nos hace salvos. Yo puedo ser un buen, póngale nombre, miembro de Capilla del Rey, un buen metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, yo no sé, cualquier religión cristiana, iglesia, organización cristiana. Puede usted incluso viajar como parte del equipo del apóstol Pablo o de los 12 de Jesús. Ser del equipo de Jesús no hizo salvo a Judas. No lo hizo salvo. No es por asociación. No se trata de eso. La conversión es mucho más que ir a esa iglesia. Es mucho más que participar en eso. Estamos hablando de una profunda experiencia del corazón en una relación con Dios real. La entrega tiene que ser plena. La pérdida de estas cosas, que en algún momento, si alguien hubiese tratado de quitarle a Pablo alguna de esas cosas, Pablo hubiese peleado. ¿Qué? Que no me circuncide, pero ¿qué te pasa? ¿Qué? Que no sea fariseo, pero ¿qué se te ha metido en la cabeza? Que quitarle eso hubiese sido espantoso. Ahora Pablo está hablando de esa pérdida como ganancia. Y se invirtió todo el proceso. De hecho, miren lo que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia en el capítulo 1 y versículo 14. Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba, hablando de él, en el judaísmo, yo Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo los aventajaba en la religión
Pablo, mi gente, está diciendo, entre los judíos yo era especial. Yo aventajaba, yo me destacaba. Él no era un mal judío, él era un buen judío. Él no era un mal religioso, él era un buen religioso. Y está diciendo, nada de eso me hizo salvo. Pero ¿por qué Pablo está señalando eso como cosa de la cual hay que arrepentirse? Bueno, no es que hay que arrepentirse de no haber cometido ciertos pecados. No es que no hay que arrepentirse de no haber caminado en cierta maldad. Es que hay que arrepentirse de creer que eso me hacía salvo. Que eso era lo que me acercaba a Dios. Que eso era lo que abría las puertas de los cielos. Pablo está diciendo a aquella persona que piensa que va a entrar al cielo porque es correcto, está perdido. Solo se entra al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es Cristo quien nos limpia de todo pecado. No mi conducta, no mis obras. Aventajaba, esto es, iba adelante. Aquellos estaban pensando en leer la Torá, ya yo la había leído 3 veces. Él iba adelante, aventajaba. Aquellos pensaban ir al templo, ya yo había llegado. Los aventajaba. Yo no solo lo pensaba, dice Pablo, yo lo hacía. Sí, aventajaba cuando era judío. Ahora que es cristiano, va por encima. Sí, va por encima, va más allá. Él sentía que él superaba en mucho hasta el día en que conocemos a Jesús. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, entonces descubrimos la salvación. Por favor, diga gloria a Dios. Por favor, alabe al Señor. Todo aquello yo creía que era bueno, todo aquello yo creía que era ganancia, pero lo cambié de columna. Es pérdida, es basura, no tiene sentido. La frase es: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo que ha hecho es comparar. Pablo compara la religión con Cristo y dice: Cristo está por encima. Pablo compara la religión con la buena conducta. Dice a Cristo con la buena conducta. Cristo está por encima de la religión y de la buena conducta. Pablo compara las tradiciones con Cristo y dice: Cristo está por encima de todas las cosas, por encima de nuestra cultura, por encima de nuestro estilo, por encima de nuestras costumbres. Cristo vale más que todo eso. No solamente aventaja, nos eleva por encima de todas las cosas. Cuando él dice eso, se siente la intensidad de sus palabras. Por la excelencia, como si vibrara, como si temblara al decirlo. Por la excelencia, es superior la fe, es superior la gracia, es superior el evangelio a cualquier cosa que podamos traer como herencia. Intensidad en las palabras del apóstol. Se siente fuego. Y hay fuego, hay calor. Él está vibrando. Esto no es cualquier cosa. Cuando usted oye a una persona hablar de su religión y de lo único que está hablando es de ir a la iglesia, se le nota la frialdad. No hay intensidad en su compromiso, no hay intensidad en sus palabras, porque en su experiencia no hay intensidad.
Pero cuando en la experiencia personal de conversión hay intensidad, usted se da cuenta que ese quiere dar fruto para Dios, quiere dar fruto para el Señor. Diga amén, por favor. Compare, al comparar lo que deja versus lo que recibe, Pablo dice, gané. No es cierto. Hay ganancia. Dejé todo eso por Cristo. Pablo dice, hay ganancia. La religión versus Cristo, Pablo dice, hay ganancia. Amén. Amén. Y entonces utiliza el término basura. Eso me encanta. Y lo tiene lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí la palabra basura es más que basura. Es desperdicio. ¿Ah? De hecho, no desperdicios cualquiera. La idea es desperdicios podridos, fétidos, apestosos, excrementos, malolientes, contaminados. Todo eso implica la palabra que el apóstol utiliza. Él dice, es basura, es excremento, maloliente, no sirve. Pero Pablo, si todo lo que tú dijiste allí era hermoso, sí, pero no compara con Cristo. Cuando yo conocí a Jesús, todo eso palideció. Y el que ve gloria en esas cosas es porque no ha conocido a Cristo. Aleluya. Alguien debe alabar al Señor con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Diga gloria a Dios. El apóstol Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. Y él habla de lo que él era antes y lo llama viejo hombre. Dice viciado. Está viciado, ¿sí? Con esos antiguos pecados, con esa conducta. Y uno dice, pero yo no veo muchos pecados en la vida de él. Bueno, no se ven. Porque no siempre se notan los pecados. Y claro, uno los compara con esos pecados famosos. No hay que ser Billy the Kid para irse al infierno. No hay que ser Jack el Destripador para terminar en el infierno. Basta con no haberme convertido a Cristo. Es abominación dar la espalda al Cristo que murió por nosotros en el Calvario. La conversión a Cristo es nacer de nuevo, es abandonar una vida y abrazar una nueva vida en Cristo. Nuevos propósitos, nuevas razones, nuevas ideas, nuevos compromisos. Tenemos que estar comprometidos con el Señor. ¿Y cómo yo sé que estoy comprometido con el Señor? Pues posiblemente hay que hacerse exámenes. Hay que examinar el corazón y preguntarse si amo a Cristo más que a cualquier cosa. Hay que examinar la mente y preguntarse si pienso en Él con mayor entusiasmo que pensar en cualquier cosa o persona. Hay que examinar la agenda y preguntarse si cada día de mi vida está comprometido con Él o estoy comprometido con hacer billetes o con disfrutar. ¿Quién es número uno en mi agenda diaria? Cuando Cristo me necesita, le digo, bueno, hoy no, Señor, pero más adelantito, yo te llamo cualquier cosa. En serio, sin saber si esta tarde nos vamos a ver cara a cara con Él. Una hermana, una familia de aquí de la iglesia, me escribía esta semana y hablábamos esta mañana, anoche y hoy nuevamente. Conversábamos.
les decía que una familia me escribió y finalmente anoche me llamó y hoy nuevamente para hablarme de un miembro de la familia. Si mal no recuerdo, 36 años de edad y de repente, de la nada, un derrame cerebral y murió. Cristiano, llamaba al Señor, buen hijo, buen sobrino, buen hermano. Pero ya hace unas horas estábamos conversando, dando chistes. Al otro día, cuando volvemos a saber de él, estaba muerto. La esposa se levantó, no estaba en la cama, caminó al baño y lo encontró sentado, básicamente muerto. Difícil. Uno no piensa que un muchacho de 36 años se muere así, de repente. De repente era una enfermedad que había en mi barrio. Todo el mundo moría de repente. Oye, fulano, ay, se murió de repente. Todo el mundo moría de repente. Todavía hay gente que muere de repente. Uno no espera que a esa edad la gente muera así, pero se mueren a esa edad y se mueren a la suya también. Y Cristo no es algo para posponerlo. La relación con el Señor no es algo para posponerlo, porque hoy podríamos verlo cara a cara. Esa carencia de entusiasmo, esa carencia de compromiso, esa carencia de amarrar mi agenda, mi tiempo, mis talentos, mis habilidades con lo que está pasando en la obra de Dios. Es que no me gusta cómo hacen algunas cosas. Hágalo sin gusto, pero hágalo. Porque hay que trabajar para Dios. Y si yo decido fantasear con encontrarme a un grupito perfecto donde todo el mundo camine, habla y se mueva conforme a mi estilo, para entonces operar, es posible que se me vaya la vida sin lograrlo. Trabajar para Cristo tiene que ser aquí y ahora, ya en medio nuestro, con hermanos más santos y otros más carnales. Pero allí está. Las iglesias a las que ministraba el apóstol Pablo estaban todas llenas de defectos y problemas. Las iglesias a las que escribe Jesucristo en el Apocalipsis, todas tenían sus defectos, pero el Señor les escribió a esas. Y Pablo visitó esas y trabajó con esas. ¿Por qué? Porque Dios no me desecha. Se supone que usted alabe porque tampoco le desecha a usted. Él ha decidido usarnos y bendecirnos y ayudarnos. Y yo tengo que caminar en ese compromiso con Dios. Alguien que alabe al Señor. Para ir terminando esto, es verdad que uno rinde, entrega y alguien dice, mire, por eso es que yo no me convierto, porque hay que dejar mucho. Mire hacia acá. Es más lo que va a recibir que lo que va a dejar. Esto no es realmente abandonar nada, es reubicar donde corresponde. Lo que el mundo me dio es pérdida. Páselo allá. Lo que Cristo me da es ganancia. Cristo es mi ganancia eterna. Nada compara con Él. Nada. Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Usted oyó, 100 veces más. Dígame dónde está el banco que paga 100 veces más. No existe. 100 veces más. Pastor, ¿eso se refiere a la eternidad? No. Lea el versículo otra vez. Lo dijo Jesucristo, no lo dije yo, lo dijo Jesús.
que no reciba 100 veces más ahora. ¿Eso es para cuándo? Diga conmigo todo el mundo, ahora, en este tiempo. Está hablando de ahora, en este tiempo. Dios ha prometido darle 100 veces más. ¿Qué cosa? Escuche, todo lo que dejó, mire, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Un alto. Se quedó algo. Había dicho esposa, pero no le da 100 esposas más. Qué preciso el Señor, ¿verdad? Hermanos, hermanas, padres, madres, casas, tierra, todo. Y esposa, no. No fantasee. No, Dios no le va a multiplicar las esposas. Quédese con la que tiene. Dios lo bendice y lo ayuda, pero no le va a dar 100 esposas. Pero dice, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. 100 veces más aquí en la tierra y en el siglo venidero, la vida eterna. Como si ya le hubiese dado poco, todavía le suma la vida eterna. Aleluya. Solo la vida eterna supera todo lo demás. Todo lo demás palidece ante la vida eterna. Dejar el pecado es una cosa. Dejar todas estas cosas buenas. Porque hay momentos en la vida en que familia riñe con Cristo. Y hay momentos en que hay que decir, si mi familia me prohíbe servir a Cristo, sirvo a Cristo aunque pierda la familia. Si mi trabajo, si mi empresa, si mi fama, si mi negocio riñe con Cristo, sirvo a Cristo aunque pierda la empresa, aunque pierda el negocio, aunque pierda el estatus, aunque pierda el renombre. No importa lo que pierda, lo importante es servir a Cristo. Y Pablo dice, y piérdalo sin preocupación, le voy a dar aquí, ahora, 100 veces más. ¿Cuántos se sienten premiados en Cristo? Premiados en el Señor. Y además, la vida eterna. Recuerden en el capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús, hablando de estos temas, porque aquí parecería que lo que se añade es la vida eterna. Te doy 100 veces más y te añado la vida eterna. Cristo dijo, buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas, esas, ¿sí? Dinero, empresa, casa, comida, todo le será añadido. Pero en este pasaje usted descubre, quien busca lo principal, se le añade lo terrenal. Quien abraza al eterno, tiene la eternidad, y aquí también es bendecido. Aquí también es atendido por el Señor. Dios se ocupa de nosotros. Amén. Dios se ocupa de nuestras necesidades. ¿Y por qué se mueren? Pues porque a Dios le da la gana de llevárselo y nadie va a pelear con él ese tema. Cuando él diga que yo voy con él, yo voy a levantar las manos y no voy a discutir con él. Yo quiero ir a mi casa en el cielo. Yo quiero ir al lugar que él tenga preparado para mí. Quien nace de nuevo, quien lo experimenta, no discute. Acepta la soberanía de Dios. Acérquese a él en oración. Acérquese a él en búsqueda. Acérquese a él en clamor. Acérquese a él y dígale a Jesús que sí, que lo necesita, que sí, que le urge, que sí,
que quiere entregar su corazón por entero a Él. Le suplico que incline su rostro. Aquí en capilla, allá en su casa, en la capilla virtual, allá en su casa, usted también incline su rostro. Usted también cierre sus ojos en la presencia de Dios para decirle al Señor que usted quiere servirle y que usted quiere entregarse por entero y que usted quiere comprometer tiempo y que usted quiere comprometer vida y que usted quiere comprometerse totalmente al servicio a Cristo. Así, con los ojos profundamente cerrados, con el corazón profundamente comprometido, así, acercándose a Él, abriendo su corazón en sinceridad y transparencia. Yo le quiero sugerir que en este instante, en este momento, afirme su convicción en Cristo. Se asegure de entregarse total y completamente al servicio a Cristo. Si usted no tiene esa profunda y personal convicción de salvación, entonces debe hacerlo hoy. Comprenda que su cultura religiosa no le hace salvo. Recuerde que ir a una u otra iglesia no es lo que le hace salvo. Lo que le hace salvo es esta experiencia, esta decisión de abrir su corazón para recibir a Cristo. No importa lo que piense la familia, no importa lo que piensen otros miembros de la iglesia, hable con Jesús ahora. Dígale a Jesús: yo necesito hoy entregarte por entero mi corazón. Si usted quiere hacerlo, permítame elevar una oración a Dios con usted y por usted. ¿Dónde está? Desde el lugar donde usted está, levante su mano y yo sabré que usted quiere a Cristo. Bendiciones a usted y a usted y a usted y a usted y a usted. Déjeme la mano levantada. Déjeme la mano levantada. Yo quiero saber por quiénes voy a orar en este momento. Desde su asiento, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en el día de hoy, entrego mi corazón completamente en tus manos. Abro mi corazón delante de ti para rendirme por entero. Te pido perdón por mis pecados y desobediencias. A partir de hoy, te serviré conforme a las fuerzas que tú me des, siempre, en el nombre de Jesús.